Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, algunos pude ver el viernes en el encuentro que hicimos con los de quinto. Estuve un ratito ahí. Está bueno verlos cada tanto, aunque sea a ustedes también. Así que una alegría. Esperemos que se repita así nos encontramos nuevamente. Bueno, arrancamos una unidad nueva. Vamos a empezar a hablar de variables macroeconómicas y la que sigue va a ser sobre variables microeconómicas. Lo primero que tenemos que recordar es de qué se trata hablar de macroeconomía. Cuando nosotros decimos macroeconomía hablamos de cuestiones que incluyen a todo un país, a toda una región y tienen que ver con el análisis o el estudio de la economía en su conjunto. Ya no vamos a estudiar los agentes económicos por separado, sino que queremos ver cómo interactúan todos ellos en una misma, como dijimos, región o en un país. Y eso se hace también por tiempos determinados. Entonces se analiza por periodos de tiempo que nos permiten, en definitiva, comparar o esa misma región o ese mismo país en distintos periodos históricos o ese país con relación o con respecto a otros de la misma zona o a otros que tienen características similares o simplemente a otros completamente distintos. Bien, ¿cuáles son estas variables macroeconómicas que nosotros vamos a estudiar? En primer lugar, el Producto Bruto Interno, después vamos a estudiar inflación, desempleo o empleo y por último la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en circulación. En esta oportunidad esta semana vamos a empezar con Producto Bruto Interno. Lo que tenemos que saber como concepto básico es que es el valor final de todos los bienes y servicios que produce un país a lo largo de un periodo. Estos bienes y servicios tienen tres características. Primero, que los vamos a medir en términos monetarios, es decir, en pesos. Y eso nos va a permitir compararlo con otros momentos y otros países. Después vamos a ver en realidad cuál es la moneda que nos sirve para hacer esa comparación. Por otro lado, que son bienes finales. No vamos a considerar aquellos que se hacen o que se producen de manera intermedia. ¿Por qué? Para evitar que se cuenten dos veces. Entonces, por ejemplo, si alguien produce madera y después esa madera se usa para fabricar mesas, bueno, la producción de maderas no la consideramos directamente la producción de mesas. Así tenemos el valor final o, digamos, el último escalón. Y después, por último, lo que decíamos recién, que eso se mide siempre en una región o en un país determinado. El PBI en este caso se mide por países. O sea que nosotros vamos a poder calcular y comparar el PBI de los distintos países. Bien, tenemos algunas formas de medir este Producto Bruto Interno. Nosotros en la fotocopia vamos a ver una de ellas, que es la que más se utiliza y entonces nos permite compararnos con otros países. Pero simplemente para que lo sepan, existen tres métodos. Uno es el método del gasto, que es el que nosotros vamos a ver en la fotocopia y tiene que ver con lo que se va gastando por cada uno de los agentes económicos. ¿Se acuerdan lo que eran los agentes? Nosotros habíamos visto tres y ustedes hicieron el esquema. Por un lado las empresas, por otro lado las familias y por otro lado o la economía doméstica y por otro lado el Estado o el sector externo. ¿Sí? Entonces va a considerar la medición por el gasto, va a considerar estos tres agentes. Después tenemos otro que es el método de medir el Producto Bruto por el valor agregado y lo que considera es qué le aporta a cada uno de esos sectores a la economía en su conjunto. Y por último, el método del ingreso, que lo que considera es cuál es la contraprestación o la retribución de cada uno de los agentes en relación a su trabajo. Pero como les decía, nosotros nos vamos a enfocar en la forma de medirlo a partir del gasto. Y esta es una consideración importante porque nos va a permitir diferenciar el producto del ingreso de una nación. Cuando nosotros hablamos de Producto Bruto, hacemos hincapié en ese concepto. Bruto significa que algunas cosas le descontamos. Y hace un ratito explicábamos, bueno, para partir de algo le estamos descontando la producción de madera, de los bienes intermedios. Pero también es considerar la producción final. En cambio y en general, cuando nosotros hablamos de ingreso, hacemos hincapié o consideramos todos esos productos, los intermedios y los finales también.
Bueno, entonces les propongo que vayan a leer la fotocopia. Cualquier duda, como siempre les digo, pueden escribirme sobre el trabajo, sobre, no sé, un mail, de cualquier forma pueden comunicarse y nosotros vamos a estar desarrollando la próxima variable macroeconómica dentro de 15 días, que nos va a tocar inflación, porque tiene mucho que ver también, y ya van a leer cuando lean la parte de PBI, con esta primer variable macroeconómica. No se olviden de las cosas que vimos en la unidad pasada, porque hay algunos conceptos que nos sirven para entender de qué hablamos cuando, no sé, por ejemplo, dentro del PBI mencionamos el sector externo o el Estado, demás. Nos vemos la semana que viene, un abrazo grande y cuídense.